Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, que como todos los lunes marca el inicio de nuestra jornada en Extra Plus, con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador, para hacer un recorrido alrededor de nuestro planeta. Empezamos largo, vamos a empezar en Hong Kong. Vamos a empezar en Hong Kong y me van a permitir, antes de tocar el problema de Hong Kong ayer, hablar de Hong Kong para resaltar cuál es su importancia. Básicamente la importancia es que, primero, es un centro financiero internacional de primer orden. Segundo, fue transferido a China continental hasta 1997. Pero bueno, vamos a ver qué es Hong Kong. 22 años tiene de ser parte de la China continental. Es una isla, antes era parte de Inglaterra, ahora es parte de una región administrativa especial. Básicamente el compendio de la idea de China de dos sistemas o un gobierno. El otro es Macao, que están actualmente bajo la égida de China. Y un tercero podría llegar a ser Taiwán. Pero bueno, tiene 7.302.000 habitantes en una superficie de 1.110 kilómetros cuadrados. La densidad en general es de 6.741 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en Ciudad Victoria, que es el centro del centro, la densidad es casi 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Cuando Humberto y yo éramos chavalos, la densidad de la costa atlántica, por ejemplo, era como 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que tengas. Sí, incluso la población de Nicaragua no andará por la centena, una cosa de esas, ¿no? Bate con ver que es 130 veces más pequeño físicamente que Nicaragua. Y tiene 1 millón más de habitantes. Sí. Es además, por sí sola, la economía número 35 del mundo, ¿verdad? Tiene su propia moneda, el dólar de Hong Kong. La deuda pública de Hong Kong es el 0.05 de su Producto Interno Bruto. Es una de las deudas más pequeñas del mundo. Y casi no es. Casi no es. Uh-huh. Y por supuesto, una de las deudas más pequeñas del mundo en uno de los países caracterizados por ser uno de los más pequeños del mundo. ¿Y cuál es el PIB de Hong Kong? Como 12.000 millones de dólares. El PIB per cápita, uh-huh, ¿verdad? Es 41.081 euros, lo que equivale aproximadamente a 50.000 dólares. En 1980, el PIB per cápita chino, en general, era 350 dólares. Claro, ahorita es casi 9.000, pero de todas maneras con una distancia enorme, sí, de los 50.000 de Hong Kong. Al punto que es el gobierno chino quien impide el paso de los habitantes del interior a Hong Kong. ¿Ah? Pues eso, solo lo que estoy diciendo ya te lo hace un lugar interesantísimo. El índice de desarrollo humano está entre los mejores del mundo en términos de calidad de vida. Tiene el 4º puesto en el Doing Business del Banco Mundial y tiene un bajísimo nivel en términos de percepción de corrupción. Está totalmente supeditado al gobierno central chino en una negociación en donde el gobierno chino se comprometió a respetar su sistema por los próximos 50 años a partir de la anexión. Como vos dijiste, ya son 22, ¿verdad? De un total de 50. Uh-huh.
Y todo esto basado en la Constitución de China de 1982, en su artículo 31, que habla de regiones administrativas especiales. La segunda parte es que es Macao. Macao, para que tengan alguna idea, es más pequeña que la isla de Metepe. Tiene 29.2 kilómetros cuadrados, con una población de 600.000 personas permanentes, más una cantidad igual o mayor a través de todo el año el concepto de turismo. Porque en Macao, entre otras cosas, es el lugar de juegos de todo el Asia. Todos los hoteles y todos los casinos de Las Vegas tienen su expresión en Macao. Es más, hasta hace año y medio, 2 años, Macao producía, en términos de su industria de juegos y de turismo, más de 8 billones de dólares. Bastante cerca de lo que produce Las Vegas en Estados Unidos. Y además, como si fuera poco, es el país donde se fabrican más telas para la exportación. O sea, Macao, con esa cantidad de gente, evidentemente una alta densidad y altos ingresos. ¿Ah? Teófilo, es decir, a ver, estás hablando casi de una ciudad de 2 pisos. En el piso de abajo están las maquilas y en el piso de arriba están los casinos. Bueno, ya ves. Para la cantidad de espacio que tiene. Sí, es Las Vegas de Asia. ¿Ah? Dicho sea de paso, en China continental es prohibido jugar. Incluso te penan con la muerte, ¿verdad? Entonces como la excepción. Ahora, no sé por qué, todavía no sé por qué, por cuestiones genéticas, culturales, etcétera, la gente del Medio Oriente y la gente de Asia son jugadores empedernidos. Sí. ¿Ah? Sí, vos lo ves en los casinos aquí. Exacto. Sí. Entonces, y teniendo todo, ahí está el César, ahí está el MGM, ahí está todos los hoteles, todas las cosas, todo lo que tenés en Las Vegas, lo tenés en Macao. ¿Ah? Así que, desde la perspectiva de introducción de qué estamos hablando, de Hong Kong y Macao, me quedo ahí por el momento, pero hay cantidad de cosas más que se puedan decir, ¿verdad? De nuevo, Hong Kong es un centro financiero internacional que, dicho sea de paso, Deng Xiaoping tuvo la visión de acercarse a Japón antes de que se fuera a Inglaterra y a Hong Kong para usar los tentáculos financieros, etcétera, de Hong Kong como un canal para la inversión en China. ¿No? Ok, entonces, a ver, en Hong Kong, este fin de semana especialmente se han dado una serie de manifestaciones que han chocado con la policía, por la cantidad de gente y los alborotos generalizados que se han armado, que están protestando contra una ley de extradición. Pero bueno, demos un poquito más de historia, ya alrededor de los movimientos sociales. El único lugar en China, o alrededor de China, que no era parte de China en ese momento, 1989 en Tiananmen, la mayor manifestación contra Tiananmen, contra el gobierno chino, fue en Hong Kong, con más de 500,000 de personas en las calles. Vino la reunificación, y con la habilidad de Deng Xiaoping comenzó a jugar la fórmula un gobierno, 2 sistemas, por lo menos por 50 años. Y Hong Kong entonces tiene sus propias leyes financieras, sus propias leyes comerciales, etcétera. Las fundamentales están supeditadas a China.
Y siempre, desde ese entonces, ha habido una pugna por el control del poder. Hay elecciones alrededor del gobernador, de los distritos, de los intendentes, de todo lo que vos querrás. Y hay un partido, efectivamente, que está a favor, en este caso, de Xi Jinping, ¿no? Que no es nada despreciable. Uh-huh. Pero hay cantidad de gente que está con temor de que esas relativas libertades que tienen, que solo ellos la tienen en China, puedan perderse. Pero es que el problema con esta ley de extradición no es que vaya a afectar las libertades en Hong Kong, porque el asunto, recordemos la ley de extradición en Colombia para los narcotraficantes, es decir, podía ser colombiano y Estados Unidos podía juzgarte por ser narcotraficante y solicitarte al gobierno colombiano para que éste te extraditara, que era lo que ocurrió en Colombia en los 90, ¿no? Esta no es una ley similar. Esta es, vos sos prófugo de la justicia china y te refugias en Hong Kong. Y Hong Kong, la ley permite que Hong Kong te devuelva. No te devuelva, te mande a Pekín. Por eso, te devuelva. Por eso te extradite. Te saque de Hong Kong y te mande a China. Pero entonces, de nuevo, es la única parte de China actualmente donde todos los años, incluyendo la semana antepasada, se prenden las velas por Tiananmen. Uh-huh. Eso no lo tenés en China del todo, ¿verdad? Y es el único lugar dentro de China ya que en el 2014 comenzó con aquella enorme multitudinaria manifestación de los paraguas. Sí. Que me acuerdo que la hablamos en su momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta extradición la ven como un paso más en términos de limitar sus libertades. Ahí está el problema. Y obviamente una desconfianza en el sistema judicial chino. Uh-huh. Como consecuencia, ayer, ¿verdad? Según el gobierno, fueron 270,000 personas en las calles, que no es nada despreciable. Según los organizadores, 1.400.000, ¿verdad? 1.400.000 de 7 millones, en donde 5 son los electores, hombre, es fácilmente un 25% de la población en la calle, ¿ah? Pidiendo pidiendo que no se apruebe esta ley, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, eso me recuerda, la actitud de China. Porque China tampoco es muy complaciente ni es muy paciente, ¿verdad? Está en estos momentos en un ejercicio de yoga casi. Pero no es una situación que les agrade, ¿no? Hay dentro del Partido Comunista Chino hay una tendencia fuerte que dice que no hay que aprobar este tipo de demostraciones por el efecto de que se pueda expandir, que se pueda extender a otras partes del territorio. Uh-huh. Y acordate la parte del Tíbet, y acordate la parte de los uigures, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y más en un momento en que está Taiwán en un proceso electoral que puede usar va a usar esta situación. El partido PPP, sobre todo, que está pidiendo, irresponsablemente a mi juicio, porque incluso Estados Unidos no lo consiente, está pidiendo la independencia con respecto a la China continental. Uh-huh. Por esta y otras cosas más, ¿verdad? Esto es un punto más en términos de las tensiones calientes que hemos venido hablando desde hace rato sobre China, y que además creo que Humberto tiene otro artículo al respecto, ¿verdad? Artículo que tocamos después de una pausa. Uh-huh. Hablamos también acerca de Kazajistán. Las elecciones que se dieron ayer. Hubo elecciones. 500 detenidos a raíz de las elecciones o durante las elecciones en Kazajistán. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus.
Hubo elecciones en Kazajistán, en la ex República Socialista Soviética, que es vecina de todos los tan soviéticos, hacia el sur de Kazajistán. Pero están todo Tayikistán, Uzbekistán. Es el principal productor de petróleo. Y es el principal productor del centro de Asia. Sí. Fíjate qué cosa, diferencia fundamental o diferencia abismal con Hong Kong y Macao. Tiene 6.5 habitantes por kilómetro cuadrado. 18 millones de habitantes. Así es. Y ahí parece que ganó el sucesor cuasi natural de Nazarbayev. Nazarbayev es el que gobernaba Kazajistán desde hace 30 años. Desde el 89. Desde antes de separarse de la Unión Soviética. Y él dimitió en marzo recién pasado, ¿no? Parece que fue una maniobra, se dice que fue una maniobra muy hábil para retirarse sin retirarse. Y entonces su sucesor natural, que se llama Kassym-Jomart Tokayev, obtuvo el 70%, un poquito más, de los votos. El opositor, que por primera vez, dicho sea de paso, la oposición participaba en unas elecciones en Kazajistán. 7 candidaturas hubo. Sí, pero el que quedó en segundo lugar, Amir Kosinov, que obtuvo el 15%. 15 poquito. De los votos, ¿no? Y esto se denunciaron muchas irregularidades que provocaron esos 500 detenidos a los que aludía Néstor anteriormente. Pero básicamente no se espera que haya demasiados cambios, porque sería una continuidad del gobierno de Nazarbayev, ¿no? Quien, a propósito de su dimisión en marzo recién pasado, tiene tanto predicamento o seguidores aparentemente en Kazajistán, que la antigua capital, que se llamaba Astana, hoy se llama Nur Sultán, en honor sí. A Nur Nazarbayev. Sí. Entonces, la posición de Kazajistán con respecto a la Federación Rusa es un firme aliado del presidente Putin, ni corto ni perezoso. Vladimir Putin llamó ayer a Tokayev para felicitarlo por tan rotunda victoria. Que además es pieza clave para la federación, para la federación que se está formando. Sí, pero es que hay que recordar que Tokayev era el primer ministro de Nazarbayev. Era el primer ministro, es decir... pero un hombre diplomático, básicamente un hombre que ha estado de 66 años. Pero es decir, era el que manejaba el gobierno, básicamente. Sí. Pues. Es decir, no está muy largo del tejimaneje de Kazajistán. Sí, tuvo suficiente entrenamiento, sí, por así decirlo, ¿no? Y además, fíjate que el opositor, que tuvo el 15.39% de los votos, es el opositor que más votos ha tenido en la historia de Kazajstán desde 1991. Porque antes, por qué decirte, las tres últimas elecciones del presidente saliente de Nazarbayev, es que nadie llegaba a su récord, había sacado el 98%. 98%. Y el anterior de esa, 95%. Y en una llegó como al 92% cuando estaba mal de popularidad. Sí. ¿Verdad? O sea, en este caso llegó el candidato opositor a 15.32%. 3 cosas adicionales de esto. Primero, ya lo dijo Humberto, es altamente productora de petróleo y por tanto también es parte de la OPEP y se lleva excelentemente bien con Irán. Lo segundo es que es fundamental, es el que más desarrollado de los TAN de esa zona, de todos los y el que militarmente de alguna manera es hegemónico, incluso en aquellas batallas de los 90, etcétera. Kazajstán fue un baluarte y fue un tremendo aliado, y específicamente de los rusos, ¿verdad?
Y por último, es el que tiene más cantidad de ex yihadistas ya de regreso. ¿Ah? De manera que se conjugan todas. Pero mira qué cosa. Kazajistán tiene sus plataformas para lanzamiento al espacio. Sí. De ahí salen una cantidad de misiones, incluso europeas y norteamericanas, de estas misiones internacionales, salen de Kazajistán. Con apoyo ruso, ¿verdad? Tecnología Sí. y... Pero además de capital ser uno de los principales productores de petróleo, es el principal productor de uranio en el mundo. Y de metales raros. Uh-huh. Y de metales raros. De los famosos metales raros, o de las tierras raras. Así es. Situación que lo vuelve un aliado estratégico del señor Xi Jinping. Así es, y es parte además del grupo Shanghái. Que dicho sea de paso, en una reunión recién pasada, la solidaridad para con Irán, en términos de la agresividad, de la agresión que está siendo objeto por parte de Estados Unidos y de Arabia Saudita, etcétera, quedó más de manifiesto, ¿verdad? Bueno, ¿qué va? Porque quienes se han quejado son organismos europeos, organismos civiles europeos sobre esas elecciones. Pues sí. Es decir, haciéndose eco de un organismo kazajo que no está permitido en Kazajstán. Yo creo que no va a pasar. Sí, Yo no creo que vaya a pasar nada, ¿verdad? Ahí el gran respaldo que tiene Kazajstán es Putin. Y lo tiene, y es un respaldo es un cheque en blanco el que le da Putin en Kazajstán. Así que, además, por ejemplo, yo leía hoy un titular en la prensa europea, no me acuerdo, no sé si en El País o El Mundo, en la edición española, que dice: el viejo orden mundial ha muerto, ¿no? A propósito de la irrupción disfrazada de visita de Estado de Donald Trump en Londres, pues, en los últimos días. Dice: el viejo orden mundial ha muerto hasta el punto que hubo un caricaturista británico que hizo una caricatura donde dice que Donald Trump, que llegó a la celebración en Portsmouth del 75 aniversario del día de, pensaba que el día de era de por su nombre de Donald. Por Donald. Un poco para ponerle un toque de humor a ese certificado de defunción del antiguo orden mundial, que tiene que ver con lo que hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en ese enfrentamiento cada vez más descarado y provocado, en este caso por Trump, por Mr. Unilateralismo, ¿no?, con China? Puede llevar, hay un documental en Estados Unidos que se llama La Nueva Guerra en China, hace 3 años, que se puede conseguir en Filmin, en una página web, se llama Filmin, donde se detallan las consecuencias ambientales de una guerra nuclear a largo plazo, pero que tiene que ver con esta confrontación que empezó a nivel comercial, ¿verdad?, con la unilateralidad de los aranceles impuestos por Trump, su gobierno, a China. Siguió la escalada con el pretendido veto a Huawei, sobre todo por el desarrollo tecnológico de 5G de generación, ¿no? Entonces, China ha reaccionado contemplando y proponiendo una serie de sanciones muy posibles, cada vez más cercanas a FedEx, que es el courier por excelencia de Estados Unidos, y ha creado también una lista no concluida aún de entidades extranjeras no fiables para los intereses chinos. La famosa lista negra. La famosa lista negra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el documental al que hacíamos referencia se explaya en lo que ocurriría si a los chinos se les ocurriera detonar una ojiva nuclear de 4 o 5 megatones. Dice que inmediatamente se prendería, se incendiaría una superficie de casi 100 kilómetros cuadrados, y en menos de media hora
eso se convertiría en una sola tormenta gigantesca de fuego. Entonces no habría escapatoria para la humanidad, porque se crearía una nube de carbono negro que durante 10 años estaría flotando sobre la superficie terrestre. Es como ya que hace poco alguien tomó una foto en San Francisco de una tormenta de arena del Sahara en San Francisco. Sí, que la tormenta de arena del Sahara es un fenómeno casi bianual, es decir, en teoría es anual, pero sus efectos son casi bianuales, y retrasan el inicio de lluvia en esta parte del planeta, es decir, principalmente en el trópico. No sabía yo que llegaban tan al norte. Sí. Ajá. Y en otra, acordate, Chernobyl, por ejemplo, meses después, viste que la leche en Nueva Zelanda tenía radioactividad. O sea, esto es... Sí, pero todo esto tiene que ver con, precisamente a raíz del enfrentamiento chino-norteamericano, con la desaparición de la hegemonía norteamericana. El hegemón imperial cambia de mano y pasa a ser China desde el momento que el monstruo, el gigante que decía Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, dejarlo dormir, porque cuando se despierta el mundo va a temblar. Ya se despertó, y no solamente que sean 1.300 millones de habitantes, hoy por hoy nadie lo puede discutir gracias a la estrategia diseñada por Deng Xiaoping, ¿ya? Y 30 años después está viendo los frutos de que es la primera economía en términos de paridad de poder adquisitivo en el mundo. Solo un botón, por ejemplo, el comercio chino representa el 18% de la factura comercial mundial. Estados Unidos representa como el 14%, ya. Por el PPP que le llaman. ¿Qué es lo que le falta? Y esto dicho por los propios norteamericanos, ¿no? No solamente son ese 18% de la factura comercial mundial, es el país del mundo que tiene más multimillonarios, China. Y lo único que le falta para culminar su fase hegemónica es que transmita, comunique la hegemonía en el relato de lo que está haciendo, cosa que los chinos no han hecho aún, ¿no? Entonces están preparando un nuevo documental que se va a llamar La Nueva Guerra en China. Imagínate, y ese del que estabas hablando tiene 3 años. Sí, ese tiene 3 años. Pero en la nueva guerra en China se va a revelar de qué manera Estados Unidos ha construido la narración en que ha vendido su imagen de que ha sido el hegemón en el mundo occidental. Pero ahora va a proyectar a través de esa nueva guerra con China, precisamente a China, la redundancia, como su principal antagonista, ¿no? Para terminar de vender la idea de que a menos de que se haya una profunda transformación al interno de China, de niveles dramáticos, el principal enemigo ya es China. Bueno, ya lo estableció desde Roberto Gates hasta Ashton Carter. En términos de tiempo, ¿verdad?, el enemigo principal es China, ¿verdad? Y mientras ellos se estaban desgastando en 4 guerras, el chino estaba construyéndose. Y no solamente eso, sino que además está tratando Estados Unidos ahora de abrir sus puertas y su ayuda y su comercio al África, por ejemplo, y al Asia. El primer socio comercial de todos sus países ya es China. Por eso, pues todo esto empezó. Había un general retirado que se llama Franklin Blaisdell, que dijo que que a menos de que se produzca una reforma dramática, China va a ser el principal antagonista. Y un amigo de Cairo, que fue asesor de seguridad de la Casa Blanca, Theodore White, asesor de seguridad, ya en 1960, fíjense bien, hace 40 años, decía que quizás China es demasiado grande para ser gobernada con misericordia. Así es. Literalmente. Así es. Y Nixon... Estás hablando del católico de Kennedy, ¿verdad? Sí. Y Nixon llegó a decir que China es la causa básica de todos nuestros problemas en Asia. Que dicho sea de paso, fue él quien de alguna manera dio los primeros pasos, precisamente para que China sea lo que es hoy. Sí, pero también dijo Nixon que podría ser necesario prepararse para la posibilidad de un ataque chino con misiles. ¿Cuál es la versión contemporánea, actualizada de Trump-Dixit?
Trump dice no podemos permitir que China viole a nuestro país. Y eso es lo que está haciendo. Dice, es el robo más grande de la historia del mundo. Así califica la detentación por parte de China de la deuda pública o el déficit fiscal norteamericano. Es que eso es a lo que te puedes imaginar cuando habla de que es el principal violador, pues. Porque es que los tiene agarrados de donde más les duele, en la deuda. Pero además, acordate, todo el barrio de Malasia, Singapur, Tailandia, Australia, todos esos tienen una colonia china amplísima, y de la India también, dicho sea de paso, ¿verdad? Incluso en Australia ya han habido candidatos chinos en el Parlamento. De manera que, además, ¿qué es lo que está haciendo China con la famosa la seda, la ruta de la seda? Está contribuyendo a unir toda esa zona del mundo en infraestructura, en caminos, en puertos profundos, en trenes balas, etcétera, 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 ¿verdad? Mientras que aquel se retiró con el famoso TPP, que fue una de las, incluso, elementos de campaña que también lo tuvo Clinton, ¿verdad? Y con el TTP algo iban a hacer, comenzar ahorita. Es muy tarde. Sí. Bueno, hacemos pausa, porque justamente este pleito de Estados Unidos con China ha creado un problema en la Organización Mundial del Comercio. Es decir, el pleito con China, el pleito con Irán, ha creado problemas en la Organización Mundial del Comercio. Europa está haciendo una propuesta para poder resolver este problema. Regresamos en breve y hablamos de eso. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Esta política unilateralista del presidente Trump, salirse de los tratados, de los convenios, de las organizaciones, de las asociaciones y demás, dice que por la defensa de los Estados Unidos está creando serios problemas en el comercio, en el multilateralismo del que tanto se venía hablando, de manera que para la Unión Europea o para los europeos, para la Unión Europea como tal, porque es la Unión Europea la que ha planteado una posible solución al problema en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, el problema es que Trump tiene bloqueada la utilidad más importante, si se me permite la expresión, de la Organización Mundial de Comercio, particularmente en materia de arbitraje, porque el organismo responsable de arbitraje en los grandes conflictos comerciales en el mundo está integrado por 7 magistrados. ¿Ya? Eso es lo que se pronuncia. Entonces resulta que desde hace 2 años, de esos 7 magistrados, 4 se les venció su periodo, y Trump se ha venido oponiendo sistemáticamente a la renovación, y por ahí tiene bloqueado ese mecanismo. De tal manera que en una reunión que hubo el fin de semana pasado en Tsukuba, en Japón, del G20, la Unión Europea, en este caso pues Bruselas, la Comisión Europea propuso una vía alternativa, es decir, diseñar un mecanismo de arbitraje calcado en lo que a principio se refiere y normas de funcionamiento que tiene la Organización Mundial del Comercio en Suiza actualmente, para ver si es posible superar el bloqueo norteamericano, porque actualmente solo tienen 3 magistrados. Entonces van a ver si ese mecanismo alterno de arbitraje pueden renovar a los magistrados que ya se les venció el periodo, bien sea del propio seno de los que se han desempeñado como tales o buscando nuevos candidatos, ¿no? No perdamos de vista que ese órgano de apelación es la última instancia a la que se puede recurrir cualquiera de los 100 y pico de países que integran la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que ocurre? Que dada la testarudez o la permanencia del bloqueo trumpiano a la renovación de esos magistrados, la Unión Europea tiene temor fundado de que los dictámenes del arbitraje de ese órgano no lleguen, pierdan todo el valor que han tenido, ¿ya? Porque estarían siendo continuamente recurridos ante un órgano incapaz de dirimir el conflicto simple y sencillamente porque tiene
solo 3 miembros. No tienen una capacidad para resolver, ¿no? Y en ese caso, la irrelevancia de la Organización Mundial del Comercio como máximo órgano de arbitraje para conflictos comerciales, pues sería algo inevitable. Entonces, ¿cuántos miembros tiene la Organización Mundial de Comercio? 164. 164, es decir, 163 miembros podrían estar de acuerdo con lo que propone la Unión Europea y uno podría vetar todo. Exactamente. Y parece que en torno a esta iniciativa propuesta y ya avanzada por la Unión Europea hay miembros destacados de la Organización Mundial de Comercio, como la propia China, Rusia y la India y Turquía, además de Canadá, que tienen una posición favorable a esta vía alternativa. Entonces, si se suman al plan, de lo que se trata es de firmar un acuerdo bilateral. Cada país se sometería a ese nuevo mecanismo de arbitraje. ¿Funcionaría eso, por ejemplo, para el tema de México? Debería, ¿ya? Aunque habría que ver cómo están las cosas después de, a propósito, no hemos hablado del acuerdo de fin de semana. Sí, es decir, por eso pregunto, porque es decir, hubo un acuerdo que supuestamente lo terminó revelando Trump primero, y metió la idea de que había secretos en ese acuerdo que no se iban a revelar. El presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes, contó cómo es el acuerdo. Dice que no hay nada oculto, es más, dice que por el Congreso mexicano tiene que pasar parte de ese acuerdo, pues. Con la movilización de la Guardia Nacional. No, los 6.000 miembros que llegó a la frontera con Guatemala. Sí, los de la Guardia, ¿no? Pero debería de tener, en tanto que México es uno de los 164 miembros de la OMC. Lo que pasa es que Trump, que entre comillas, muy hábilmente, está apelando a ese bloqueo para inutilizar a la OMC, de no renovar la instancia de arbitraje para que pierda su valor. Entonces, ahí es donde... Es parte de la vieja historia de politizar la parte comercial. Así es. Que va precisamente en contra del fundamento mismo de la OMC. O visto de otra manera, de aplicar medidas económicas para resolver problemas que no tienen que ver con asuntos económicos o con asuntos de comercio, pues, sí. Porque es decir, la aplicación la migración no tiene que ver políticas. con comercio. Por eso, la migración, o más bien la aplicación es política, pero con medidas comerciales. Pues sí. Una vez más vuelve... porque el tema de migración es social, no es político, es social. Y económico. Pero la aplicación en este caso es política. Y político también, por supuesto. Bueno, pero lo que está haciendo es llevar al terreno comercial, una vez más, de manera unilateral, sus intereses políticos. Sí. Eso es lo que está haciendo, seguir más lejos. ¿Y qué es lo que está afectando y echando al traste? Un acuerdo. ¿Cuánto tardó la OMC en constituirse desde 1995 y sustituir al GATT, al Acuerdo General sobre Aranceles? 8 años, en la famosa ronda Uruguay. 8 años se tardaron negociando para el actual OMC, ¿no? Y en eso... Ahora ponerla de cuadro. En esa historia, desde el 95 hasta la fecha, ha emitido 350 dictámenes en la resolución de más de 500 conflictos. De manera que se ha comprobado la utilidad, por así decirlo, de la instancia arbitral. ¿Ha recurrido en algún momento Nicaragua a la OMC? Que yo sepa, no. No. Perfecto, interesante porque viene otro tema, ¿verdad? China entra a la OMC patrocinada por Estados Unidos y específicamente por Clinton. Y la operativa de esa vaina no fue el Departamento del Tesoro, sino que fue llamada Madeleine Albright, la secretaria de Estado. Sí. Y la idea detrás de la OMC era que con el desarrollo económico, la famosa teoría del desarrollo económico que se desparrama y te constituye y te patrocina cambios que se van a expresar en cuestiones políticas y que va a democratizar a la sociedad que lo hace, ¿verdad? Además,
fue totalmente, que ha sido totalmente cuestionable, esa intención evidentemente no se ha dado, y que China iba desde esa perspectiva a perder su identidad nacional y volverse una democracia más alrededor de Occidente. La identidad nacional jamás se le ocurrió perderla. Sí, lo que pasa es que aquí hay una situación crónica, si puede decirse, con la OMC, ¿no? Desde antes de Trump, incluso en el periodo de Obama, Estados Unidos venía manifestando una serie de críticas, en particularmente dirigidas al mecanismo de arbitraje de la OMC, diciendo que ese mecanismo de arbitraje se extralimitaba con mucha frecuencia, porque tardaba más de la cuenta en tomar decisiones, ¿no? Y normalmente, si los plazos previstos para dirimir o resolver un conflicto, pronunciar el dictamen importante, era de 3 meses, de 90 días, lo superaba. Y además, dice la crítica norteamericana, antes de pronunciarse no prolongaba hasta el final las consultas que deben de hacerse previstas para las partes afectadas por el conflicto del que se tratase. Entonces, a partir de ahí se han planteado una serie de reformas a la Organización Mundial de Comercio, en torno a las cuales coinciden otros miembros como la misma Unión Europea, la misma China, India o Canadá, lo hemos dicho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Se ha centrado en utilizar como un rehén al mecanismo de arbitraje, en vez de avanzar con propuestas serias. Pues reformemos la OMC, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es el organismo de arbitraje que termina resolviendo el conflicto. Hay que resolver un conflicto. Porque el resto es el respeto de las reglas del juego. Y quieren utilizarla, obviamente, porque de cara a sus intereses políticos o a su estrategia política no le interesa la utilidad de los dictámenes de la instancia de arbitraje de la OMC, sobre todo cuando ha declarado unilateralmente una vez más una guerra comercial de los niveles a los que estamos asistiendo, particularmente con China. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Argentina o Sudán. Bueno, comencemos con Sudán. Porque además Sudán, aparte de que hubo 4 muertos el domingo, hubieron 112 3 días antes y hubieron 100 y tanto cuando votaron a Omar al-Bashar, ¿no? Y es que a la caída de Omar al-Bashar sucedió lo que le llaman un consejo transicional militar. A partir de ayer hubo una huelga general y hubo lo que le llaman el inicio de una desobediencia civil que se supone se va a proyectar indefinidamente hasta que el poder esté en manos de unos civiles que no saben quiénes son y que estos civiles se pronuncien teniendo el poder desde la televisión, que eso es lo que va a desenchufar el movimiento. Lo cual lo veo muy lejos. Lo veo muy lejos primero porque este Consejo Transicional Militar es fuerte. Segundo, porque además dentro del contexto geopolítico de Oriente Medio tiene apoyo. Tiene el apoyo de Egipto, tiene el apoyo de Arabia Saudita, tiene el apoyo de Turquía y tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Interesante decirlo porque es precisamente ese apoyo internacional el que nos está manteniendo. Y la posición de Sudán, a su vez, ha sido reforzar el envío de tropas de Sudán a la pelea, a la guerra de Yemen a favor de Arabia Saudita, con lo que
se compra el favor de Arabia Saudita. ¿Ah? Y Arabia Saudita, evidentemente, es expresión del apoyo norteamericano, Entonces, que simplemente mantiene una distancia y prudente y neutral actitud. Pero no hay nada de derechos humanos en este caso, ni mucho menos. por eso, pero en cualquier caso lo que se trasluce o aparentemente es que el poder está en manos de los militares, única y exclusivamente. Así es. Que son los que están dictando las reglas del juego, ¿no? Pero es que además, acordate que además el hombre que está en el Consejo Militar fue el que dirigió las tropas de Sudán en Darfur, ¿ah? Que además fue el comienzo de una guerra civil con el sur de Sudán, con el que todavía sigue la que división. se formó el estado del sur de Sudán y un mes después comenzaban otra guerra civil, ¿verdad? Además, acordate de que este Omar, que es un hombre muy habilidoso, antes de caer dijo, bueno, me voy contra Irán. Él fue producto de la revolución iraní, ¿verdad? Me voy contra Irán, le doy a los turcos que manejen una isla, mando más tropas a Arabia Saudita, a Yemen, le doy apertura al Líbano, le doy los presos a Estados Unidos, lo que sea estaba dando por mantenerse en el poder, pero no él, los militares, el tribunal que actualmente está. Lo que pasa es que el único que salió de la película fue él, ¿verdad? Pero habrá que ver hasta dónde ha salido. Y jamás habrá que ver hasta dónde ha salido. Ahora, Sudán del Sur está muy preocupado porque la República de Sudán fue suspendida de la Unión Africana. Entonces teme Sudán del Sur que el acuerdo que tenían entre el gobierno y la oposición de Sudán del Sur, del cual es garante Sudán, quede invalidado o quede en papel mojado de alguna manera y se reviva la guerra civil en Sudán del Sur. Pues recordad que la guerra civil de Sudán del Sur comenzó entre pleitos entre ellos mismos, entre su presidente y su vicepresidente, ¿verdad? Que se supone que ya se arreglaron. Por supuesto, la influencia de Khartoum siempre es importante. Acordate que hay otro problema adicional, que es el problema del Nilo, ¿verdad? Sí. Bueno, a todo esto, el primer ministro de Etiopía llegó a Sudán a mediar entre las dos partes. Y digo, el problema del Nilo es porque entre Eritrea, Sudán, etcétera, iban a hacer una central eléctrica y una bendita reserva de agua, una presa, que iba a disminuir el caudal del río por los países que pasa, entre otros Sudán, que llega hasta Egipto, ¿verdad? Y eso ya iba a... Incluso se estaba hablando de la posibilidad del primer conflicto diplomático serio por efecto de agua, ¿verdad? Ahora, este no es un problema tan largo. Es decir, ¿cuánto tiene que tomó posesión o tomó poder este Consejo Militar? Hace pocas semanas. En mayo, pues. Sí, mayo, pocos meses. Hacia mediados de mayo, ¿no? Sí. Y además el tipo acordate que, de nuevo, tomó el poder en el calor de la revolución de Irán, ¿verdad? Con los chiitas, con los ayatolás, etcétera. Y lo que iba a hacer era una expansión de todo el chiismo a todo el área. Sí. De alguna manera eso se vio impedido por la guerra eventual entre Irak y Irán. Sí, hace... En los 80. Sí, hace más de 30 años, 84, ¿no? Una de esas cosas. Que duró 8 años y tuvo más de 1 millón de muertos entre los dos bandos, ¿verdad? Sí. Bueno, Argentina, para cerrar, y no el juego Nicaragua-Argentina que quedó 5-1. ¿no? Bueno, en la Argentina era 4 provincias las que estaban en juego. Un total de 4.5 millones de electores. Y de alguna manera lo que está viendo en Argentina es un calentamiento de lo que va a ser las elecciones generales. Aquí estabas hablando básicamente de diputaciones provinciales, estabas hablando de gobernadores y vicegobernador, y estabas hablando de intendentes. En la región de Jujuy fue la primera victoria ya de Macri, en el sentido que el movimiento Cambiemos eligió al gobernador ante un peronismo dividido, contrario a Tucumán.
en donde en donde el peronismo estaba unido, ¿verdad? Los que de alguna manera la lección que sacas es precisamente cuál es la jugada de la señora Kirchner, poniéndose ella como vicepresidenta y poniendo como vicepresidente al otro Fernández, ¿verdad? Para unir precisamente el peronismo. Aquí estás viendo por qué lo está haciendo. Donde el peronismo de alguna manera actuó unido, ganaron, y donde actuaron desunidos perdieron, como en Jujuy, ¿verdad? En Mendoza era básicamente una elección de precandidatos lo que había. Pero en Jujuy, la gobernatura de Jujuy fue la única que ganó Cambiemos. Sí. Las otras 9 gubernaturas las ganó la oposición en general. Sí, pero digo, para la grande. Sí. De Jujuy la ganó, y fue la primera además que se hizo. Las provincias eran Mendoza, Jujuy, Tucumán y Entre Ríos, ¿verdad? En cualquiera de los casos, los precandidatos eran básicamente alrededor de Entre Ríos. En Chubut ganó el gobernador 27 diputaciones provinciales. En Tucumán, gobernador, 19 intendentes, 49 legisladores y 184 concejales. Ganaron básicamente, entiendo que los peronistas. ¿Ah? Pero bueno, la lección de todo esto es un test político de qué es lo que te podría esperar en términos de las elecciones próximas, entre un Cambiemos que anda buscando coaliciones con otros partidos de derecha y un peronismo que anda buscando cómo rehacerse, refundarse. Viendo los porcentajes, te cuento, a ver, Frente Cambia Jujuy obtuvo el 43.63%, y el Frente Justicialista en Tucumán tuvo el 50.12%, el Frente de Renovación de la Tampoco Concordia, con mucha ventaja, ¿no? Sí, a ver, bueno, por ahí andan, imagínate vos, Cambiemos tiene en Mendoza el 29%. En cualquier caso, el justicialismo se mantiene. Sí, como opción clara. Se mantiene en las gobernaciones que tenía, ¿no? Sí. Bueno, así las cosas, pues, en este planeta, 10 de junio. Estamos dándole seguimiento a otra cantidad. Vienen las elecciones en Guatemala. Para la próxima. Vienen las elecciones para... Hoy deberíamos haber hablado de Guatemala, pero bueno. Nos reservamos para la próxima. Yo voy a lanzar mi candidatura para las próximas elecciones, ya que el Iván Cerezo está de candidato. Los presentadores de televisión están ganando elecciones. Va a lanzar su candidatura alegando su ascendencia. Y además respaldado por Ucrania, respaldado por Pepe Grillo. Sí. Y los rusos mandan, además. No, las van a ganar los rusos. Las van a ganar los rusos. Bueno, gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía y edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.